Esta semana me escribió una seguidora y me dijo, por favor, Cristian, ayúdame a entender qué es lo que pasa con el ego, con ese yo, porque en un lado leo y veo un montón de videos o escucho podcasts donde me dice que el ego es el enemigo. Por otro lado, tú llegas y dices que no es enemigo, que es parte de nosotros, que es un buen amigo que tenemos que tener al lado. Pero por el otro lado, yo escucho un discurso más o menos espiritual, muy moralista, que dice que me tengo que deshacer del ego. Yo les voy a explicar aquí cuál es la percepción y la concepción, es decir, cómo entiendo el concepto del ego, pero no desde el punto de vista ideológico, filosófico, desde el punto de vista real, desde lo que yo puedo experimentar en mi día a día a partir de la práctica meditativa o de la observación de mi mente. Nos vamos a quedar con los conceptos que tenemos en la realidad y a partir de ahí construir esto que llamaríamos una capacidad de despegarme o de fusionarme del ego o del yo cuando yo lo considere necesario. No te puedes perder este episodio porque está genial. El ego, pues muchas personas han dicho que es el enemigo. Incluso hay un libro muy común, que hasta lo ve uno, que ya está copiado por todos lados, que se titula así: El ego es el enemigo. He tenido la oportunidad de hojear y de leer este libro, pero cuando nos ponemos a mirar, me queda un poquito bloqueado toda la explicación, porque muestra un elemento que no pasa en la realidad. En la realidad, cuando yo estoy haciendo una meditación, yo empiezo a darme cuenta de que muchas de las cosas que me llegan a mi mente son transitorias y que esa es la sexta ruta por la cual llegan percepciones, como lo hemos hablado en otros momentos, así como llegan percepciones a la piel, percepciones a mi boca, percepciones, ondas que llegan a mis ojos y a mis oídos. También a mi mente llegan cosas que son transitorias, como pensamientos, impulsos de acción, sensaciones o emociones. Ahora, ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Porque yo quiero que me expliquen lo del ego, lo del yo. Resulta que nosotros, así como si fuéramos a una obra de teatro, donde estamos sentados en la primera línea y donde estamos viendo pasar diferentes obras, la primera escena, la segunda escena, la tercera escena, ustedes no son las escenas que están ocurriendo, pero puede que estén viviendo muchas de las escenas, es más, que se emocionen, pero de forma transitoria las escenas también terminan. Muchas de las personas a lo largo de su vida creen que son todo el montón de experiencias y de sensaciones que viven en el momento presente y están tan fusionados a ellas que inmediatamente cuando les llevan la contraria o cuando se les destruye alguno de esos elementos, las personas también se destruyen. Esa fusión que tenemos nosotros con esa supuesta narrativa de quién es Cristian. Cristian es un psiquiatra que tiene este tipo de docencia, que le gusta tal tipo de psicoterapia, que le encanta el maní, las almendras, el helado de tal cosa. Eso solo es una narrativa, es una construcción que ha hecho tu mente subjetiva de lo que es Cristian. Ese elemento es lo que llamamos la construcción del yo. Tú has hecho una construcción de lo que tú supuestamente eres. Pero cuando estás practicando conciencia plena, cuando lo estás haciendo, empiezas a identificar que tantas cosas de lo que dice tu mente, del parloteo de ella, de las características que ella está diciendo que eres tú, pues también son transitorias y que eso posiblemente no te define. Y empiezas a darte cuenta que has creado un montón de capas alrededor de ese yo que hacen que tengas un montón de armaduras, un montón de personajes y un montón de roles. No quiero que pienses que tener esos roles o esos personajes es algo malo. Es solo para entender cómo funciona nuestra mente. Ahora, Cristian, ¿cómo puedo yo darme cuenta de eso y cómo puedo tomar distancia de tal manera que tenga más flexibilidad mental y que mi yo, mi ego, mi self, que ahorita voy a explicar la diferencia entre ellos o cuáles de ellos son similares, yo lo pueda vivir de una manera flexible en los retos que tengo? De la misma manera como el cielo sigue siendo cielo, a pesar de que haya nubes grises o nubes blancas, o a pesar de que tengamos granizo, tengamos sol o tengamos lluvia, el yo, que es ese observador que está todo el tiempo mirando lo que ocurre en nuestro mundo exterior, pero también lo que ocurre en nuestro mundo interior, es un observador que ha estado a lo largo del tiempo desde el punto de vista de lo longitudinal, es decir, desde que tenías 7 años, 8, 9, hasta que tienes 30, 40 o 50. Ese observador
Tiene hay veces la capacidad de ver todas las cosas y tiene apertura de conciencia. Hay veces no, y hay veces es muy automático y simplemente está actuando. Ese observador que llamaríamos nosotros hay veces como la conciencia, y muchas veces al estar fusionado con toda esa narrativa que hemos explicado, entonces se comporta muy rígido y empieza a decir: yo no soy de las personas que me visto de negro, yo nunca voy a aceptar una religión diferente, es que a mí no me gusta ir a la naturaleza, es que ya he tenido malas experiencias en mi vida con otras relaciones personales. Entonces, cuando nosotros estamos tan fusionados con esa narrativa y esa conciencia, ese observador o ese yo está tan estructurado y tan rígido, sufre muchísimo. Tanto que hay terapias como la terapia de aceptación y compromiso que invitan a empezar a flexibilizarlo. Pero más que flexibilizarlo y cambiar para que usted se ponga ropa oscura o no se ponga ropa oscura, es tomar distancia de él y empezar a observarlo como si fuera simplemente un parloteo o una narrativa. Eso se practica en conciencia plena. Y en conciencia plena o en la práctica de mindfulness hacemos distanciamiento de ello y empezamos a darnos cuenta de algo, de que el yo es algo mucho más vacío, de que el yo simplemente como observador no lo definen las cosas que estén ocurriendo, de la misma manera como el cielo no está definido porque haya nubes o no haya nubes, o el cielo no está definido porque haya lluvia o no haya lluvia, o el famoso tablero de ajedrez. El tablero de ajedrez siempre está por más de que haya movimiento de las fichas. Esto es muy lindo porque es también como cuando yo estoy mirando una casa por una ventana. Miro por la ventana qué elementos hay dentro de la casa y yo observo que la casa tiene muebles muy lindos, tiene unas lámparas, tiene un montón de porcelanas, pero es posible que si yo sacara esos elementos, la casa sigue siendo la casa. Tu yo sigue siendo tu yo, por más de que los pensamientos, por más de que las sensaciones, las emociones y los impulsos aparezcan o no aparezcan. Entonces ahí vienen frases como: yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones, yo no soy mi impulso, yo no soy mi dolor, yo no soy mi cuerpo. Y ustedes entonces dicen: ¿y entonces qué soy yo? Es eso. Es algo mucho más simple y sutil que como observador, dependiendo de la apertura de conciencia que tenga, va a ir cambiando a lo largo del tiempo y flexiblemente debería ir navegando a lo largo de toda esa experiencia. Pero esto es un reto gigante, porque aquí le estoy pidiendo al ego, y aquí es en donde entra lo importante, le estoy pidiendo al yo que se deshaga o que por lo menos tome distancia de un montón de máscaras, de un montón de armaduras, de un montón de elementos que le ha puesto y ha sobrecargado tanto para sobreidentificarse. Como por ejemplo los títulos académicos, por ejemplo los gustos, muchas de las cargas económicas y de los elementos o los objetos que ustedes también los definen o me definen a mí. Cuando estamos hablando entonces del ego, y aquí viene una parte muy importante, porque en muchas partes decimos el yo o el self, y a eso son sinónimos porque es ese yo observador de esa narrativa y cómo distanciamos de ella, y eso ya lo entendemos. Pero muchas veces, obvio, ese observador también tiene una experiencia, y esa experiencia puede ser displacentera o puede ser placentera, porque nuestra mente no solamente es observadora de experiencia, es capaz de etiquetar la experiencia como placentera, displacentera o neutral. Y muchas veces quedarnos en función de perseguir lo placentero o lo displacentero es lo que hace nuestro yo, y a partir de ahí generamos muchísimo sufrimiento. Están dándose cuenta que esto es muy diferente a tener una autoestima elevada, por ejemplo. Se están dando cuenta que esto es muy diferente a, por ejemplo, yo estar defendiendo que estoy en un nivel de superioridad sobre los otros, porque ya lo que usted construya en esa narrativa, y si esa narrativa efectivamente está haciendo que usted se eleve mucho más en función de las otras personas, en función de sus habilidades, en función de lo que usted piensa, es posible que esa narrativa le sea difícil a usted soltarla, porque es una narrativa que está tan fusionada, donde hay un elemento placentero tan importante, donde hay un efecto reforzador quizás de la sociedad, donde nosotros como animalitos no solamente tenemos
tenemos esa conciencia, sino que tenemos un disfrute y tenemos una búsqueda de circuitos de recompensa, de circuitos dopaminérgicos, y dentro de ellos esa construcción y esa narrativa del yo, pues también está hecha en función de esos circuitos. Normalmente cuando yo digo soy Cristian, el que es médico y es psiquiatra, en su momento me metieron en la cabeza que ser médico era un elemento que podía diferenciar socialmente de las otras personas, como si existieran personas de primer nivel o personas de segundo nivel. Y ahí había una satisfacción a esa narrativa, a esa construcción del ego, pero que realmente me iba a esclavizar. Empezar a desmontar eso, tomar distancia de ello, implica darle una cachetada al ego. Entonces, más que pensar que el ego es el enemigo, es darme cuenta que el ego hace parte de esa narrativa que yo he creado. Y en la medida que yo lo defiendo, en la medida que yo me comporto en función de él, pues posiblemente vas a sufrir muchísimo. Por eso es más importante saber y estar distanciado de él, más que tenerlo bajito o tenerlo alto. La mayoría de las personas, cuando empezamos a distanciarnos de esa narrativa, empezamos a desmontar y nos damos cuenta que esos elementos que nos generan tanta pasión, que nos generan tanta dopamina, que nos han ensalzado, realmente son solo narrativas, son solo parloteo de la mente y no nos ayudan muchísimo en nuestro proceso de sabiduría.